Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy va a ser el último vídeo de contactores, relés, automatismos y con este vídeo voy a dar finalización a esto. Espero que os haya sido útil, espero que hayáis aprendido algo, los que tuvierais alguna duda la hayáis solucionado y si no, pues me lo dejéis en los comentarios. Hoy vamos a ver estos dos esquemas en el vídeo de hoy, una estrella de triángulo y un inversor de giro. Cómo se hacen los esquemas de potencia y luego veremos el esquema de maniobra de estos dos esquemas de potencia. El esquema este de la estrella de triángulo y el esquema este del inversor de giro son esquemas sencillos, es lo más sencillo que hay. Se puede complicar mucho, como ya dije en el primer vídeo, con un esquema de este tipo, que luego al final del vídeo diré de qué es este esquema. Pues nada, lo dicho, vamos a empezar con el vídeo este. Bueno, pues vamos a empezar por el de la estrella de triángulo. El estrella de triángulo se representa de estas dos formas. Este es el esquema de potencia. El esquema cuando se conecta en estrella, que es este formato, se puentean estos de aquí. La tensión, vamos a suponer que aquí hay 400 voltios entre este borne y este borne, entre este borne y este, y entre este y este. Entonces esos 400 voltios pasan por dos bobinados del motor. Cuando se conectan en triángulo, la tensión solo pasa por un bobinado. Con esto la intensidad es menor, las revoluciones del motor y la velocidad son menor, y con el triángulo pues se pone a sus revoluciones normales. Bien, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos un interruptor general que sirve de protección general, el contactor principal, que siempre hay que montarle, un relé térmico para proteger el motor, un contactor del triángulo y un contactor de la estrella. El motor, como veréis aquí, están representadas los tres bobinados del motor: V1, V1, W1, W2, U2, V2, ¿vale? Esto es un motor de 6 hilos. Cuando encontréis motores que solo son de 3 hilos, como puede ser el caso de un inversor de giro, vais a ver que dentro del motor tiene unas plaquitas. Estas plaquitas se pueden poner en esta posición, ¿vale? O se pueden poner en esta posición. Cuando se ponen en esta posición son triángulo y cuando se ponen en esta posición son estrella. Bien, pues sobre este esquema, ¿qué decir sobre este esquema? El esquema de potencia sería esto, ¿vale? Que es por donde está la potencia, los 400 voltios. Y luego está el esquema de mando. El esquema de mando normalmente se usa entre una fase y el neutro. Esto igual se representa igual y todo lo que hay aquí es lo mismo que hay en el otro lado. Lo que pasa es que aquí están los contactos para hacer la maniobra de esas dos posiciones, de la estrella y del triángulo. Este es el interruptor general que hemos visto en el otro esquema, un pulsador de paro, el relé térmico con sus dos contactos, ya lo vimos en el otro vídeo, si no lo veis. Por cierto, esto, si no habéis visto los vídeos anteriores, os recomiendo que veáis los vídeos anteriores antes de ver porque no os vais a enterar muy bien de lo que voy a explicar si no sabéis los conceptos anteriores. El que quiera seguir viendo el vídeo, adelante, y el que no, pues le invito a que vea los vídeos anteriores para que sepa de qué se está hablando. Pues como os iba diciendo, este es el relé térmico con sus dos contactos, el normalmente cerrado y el normalmente abierto. Esto es un pulsador de marcha, que es el que pone todo el circuito en marcha. Contacto auxiliar, como también vimos en el otro vídeo, para realimentar el contactor principal, que es este, ¿vale? Dos relés temporizados, el relé temporizado a la apertura y el relé temporizado al cierre, on delay y off delay. Una lamparita de la posición de marcha. Cuando este contactor entra se enciende la lamparita. Contactor del triángulo y contactor de la estrella, sus dos indicaciones cuando está en estrella y cuando está en triángulo. Y la lamparita de disparo térmico, que como veréis viene aquí. Cuando esto dispara, bueno, pues cambia de estado, se cierra por este lado, abre todo el circuito y la lamparita del disparo térmico se queda encendida hasta que no se rearme. En el vídeo anterior ya expliqué cómo se rearma. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Nosotros pulsamos el pulsador de marcha, alimentamos el circuito este contactor entra, este temporizado entra, ¿vale? Esto se realimenta por aquí y esto empieza a funcionar. Aquí le tenemos ajustado
3 segundos, normalmente suele estar entre 3 y 8 segundos, 10 segundos como mucho, dependiendo de la potencia del motor, para que empiece a girar y cuando se pase al triángulo el consumo no se dispare. Y tenemos la pulsadora de marcha, o sea, la bombillita que está en marcha el circuito. Primeramente entra el triángulo, o sea, la estrella, perdón. Por lo tanto, como nosotros hemos alimentado esto, este contacto de aquí, que es del off delay, retraso al cierre, pues se alimenta, este contacto está cerrado, este contacto del triángulo está cerrado, se nos alimenta el contactor de la estrella, nos abre este contacto de aquí y diréis que por qué hay contactos cerrados de cada contactor, del contactor triángulo aquí y del contactor estrella aquí. Es muy sencillo, esto se hace porque si veis aquí hay un cortocircuito. Si entrasen estos dos contactores por el motivo que fuese al mismo tiempo, aquí se provocaría un cortocircuito porque estamos metiendo la tensión por aquí y la estamos cortocircuitando con este otro contactor. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos sería un cortocircuito. Cerramos este contactor y tenemos un cortocircuito franco, ¿vale? Para evitar eso se montan estos dos contactos. Estos dos contactos se llaman contactos de seguridad. Sirven para que cuando este contacto esté en marcha, este no pueda entrar bajo ningún concepto. Y viceversa, cuando este está en marcha, este no puede entrar bajo ningún concepto. Bien, pues lo tenemos así, pasan los 3 segundos. A los 3 segundos este contacto de aquí se abre y al abrirse, este es un temporizado a la apertura, por lo tanto tarda un segundo en abrirse. Este contacto se abre, este contacto se abre, este contacto se vuelve a cerrar y este contacto que es del temporizador ¿vale? Se cierra y nos alimenta en triángulo. ¿Por qué se montan estas dos cabezas temporizadas? Me lo dejéis en los comentarios si queréis saberlo y os lo explico. Pues esto básicamente es el funcionamiento. Cuando queremos parar la instalación la paramos de aquí y ya está. No tiene mayor misterio. Aquí se pueden añadir este circuito del inversor de giro, se le puede añadir a este. Se puede hacer un arranque estrella de triángulo con inversor de giro, que arranque en el sentido de izquierdas, haga estrella de triángulo, para el motor, haga el inversor de giro y arranque en estrella de triángulo. Eso es más complicado, no lo voy a explicar y bueno, si queréis saberlo cómo se hace o si queréis el esquema, pues no hay problema, me lo dejéis en los comentarios y yo lo explico. Pues nada, esto funciona así, es un arranque estrella de triángulo. Este es el esquema básico de lo que es el arranque de estrella de triángulo de este circuito de potencia. El motor me da lo mismo de la potencia que sea, porque al final lo que determina los contactores y el relé térmico es la potencia del motor. Si el motor es de 50 caballos, pues los contactores térmico, protección magnetotérmica de todo el circuito tendrá que ir acorde a los 50 caballos que consume el motor, y si es de 20, pues exactamente igual, y si es de 10, pues igual. O sea, esto va acorde, lo que es los elementos estos van acorde a la potencia del motor, siempre se calculan sobre la potencia del motor. Deciros que la intensidad, cuando un motor arranca en triángulo directo, la intensidad que puede llegar a absorber es hasta 10 veces la nominal del motor. Por eso normalmente en motores grandes se hace con estrellas triángulo. Hay otra forma que también dije en el vídeo, que en vez de hacerlo con estrella triángulo se hace con un variador de frecuencia. Pero bueno, esto no es el caso de este vídeo. De este vídeo son contactores y automatismos. Siguiente esquema, inversor de giro. Inversor de giro, pues lo mismo. Tenemos el circuito de potencia, interruptor general, un contactor principal, contactor de izquierda, contactor de derecha y la protección térmica. Como veis aquí está puenteado porque este motor arranca directamente en triángulo. Por lo tanto, el arranque es directo. Va a consumir, como he dicho antes, 10 veces más de la intensidad nominal del motor. No cojáis los 10 veces más como norma general, no. Es una media de unas 10 veces más la nominal del motor. O unas veces son 8 veces más, otras veces son 5, otras veces son 15, dependiendo de la potencia del motor y de dónde esté conectado este motor. Si este motor al arranque tiene que mover una carga muy grande, evidentemente va a consumir más. En vacío suele ser unas 10 veces más.
Vale, pues esto es lo mismo que hemos visto antes. El relé térmico, un contactor de potencia, otro contactor de potencia, el motor, interruptor general y el contactor principal. ¿Y esto cómo se representa en lo que es la maniobra? Porque este es el esquema de fuerza y este es el esquema de maniobra de esta fuerza. Vale, pues igual el interruptor general que le tenemos aquí, fase y neutro, tenemos un pulsador de paro, el relé térmico con sus dos contactos, el abierto y el cerrado, pulsador de marcha y contacto de realimentación del contactor principal. Esto alimenta, en este caso solo hemos montado el temporizador de off delay, ¿vale? O sea, de on delay al cierre. Entonces cuando esto se alimenta, la lamparita esta del piloto de marcha se enciende, alimenta este relé temporizado y nos cambia el estado este no le abre y este no le cierra. Como he dicho antes, evidentemente aquí pasa lo mismo. Si nosotros metemos estos dos contactores al mismo tiempo, provocamos un cortocircuito, porque esta fase de aquí, la S, si os dais cuenta, cuando viene por aquí, va a la R, porque para hacer que el motor gire en el sentido contrario, hay que invertir dos de las fases. Una se queda como está, que en este caso es la T, pero las otras dos hay que invertirlas, para que el sentido de giro del motor cambie de izquierdas a derechas, vaya en un sentido o vaya en otro, y esto se hace cambiando las fases con el contactor en el motor. Bien, pues lo mismo, contacto de seguridad, contactor de izquierda, contactor de derecha y los dos pilotos de señalización, si gira a derechas o si gira a izquierdas. Relé térmico, para cuando dispara el relé térmico que nos tenga una señalización, esto abre todo el circuito y nos deja todo sin servicio. ¿Cómo funciona? Pulsamos realimentación del contactor principal, esto se cierra su contacto, alimenta temporizador cuando pasan los 20 segundos, porque eso está cerrado, gira a derechas, cuando pasan los 20 segundos este contacto se abre, este contacto se cierra, ¿vale? Y nos alimenta por este otro lado y este contactor no le abre. El piloto de derecha se enciende y se apaga el de izquierda. Así de sencillo. ¿Se puede complicar más esto? Sí, se le puede complicar montándole un final de carrera. Esto normalmente cuando son inversores de giro se montan, los motores estos se montan en cadenas en las que tiene que transportar una cinta transportadora, algo en un sentido y en el otro sentido. Que cuando llegue al final de un sentido, para el motor y le haga girar en el sentido contrario para volver a su posición inicial, para transportar de un lado a otro material o lo que sea. Pues este es el circuito de un inversor de giro. Vale, el esquema de potencia le tenéis aquí, que os lo he enseñado antes, es este. Motor lo mismo, me da lo mismo de la potencia que sea. Normalmente cuando se montan inversores de giro se combina el arranque estrella triángulo con el inversor de giro, como he dicho antes. Si queréis saber cómo se hace, me lo dejéis en los comentarios. Este esquema es de una protección térmica de un transformador de alta tensión seco. Como veis aquí, esto está alimentado aquí. Deciros que este esquema es más grande. He cogido la parte esta, que es la que nos interesa. Este esquema es más grande porque si veis aquí, esta es hoja 1 de 3. Esto es hoja 3 de 3. Esta es la del medio, es la hoja 2, ¿vale? Entonces, de aquí para acá tenemos más esquema y de aquí para acá tenemos más esquema. Esto funciona igual. Esto tenemos los transformadores de potencia, los de alta tensión. Normalmente se les montan unas protecciones térmicas para que cuando cojan una temperatura salte una alarma y cuando sobrepasen otra temperatura que está ajustada provocan el disparo. Esto lo hace a través de estos contactos. Estos contactos son contactos al aire, son bornas en las que aquí se conecta la alarma y aquí se conecta el disparo. Esto viene del termómetro o de la centralita térmica que tenga el transformador y nos cierra sus contactos. Aquí tenemos un pulsador de enterado. Cuando le pulsamos nos cierra este contactor, nos abre todo el circuito y se queda como enterado. Esto se queda alimentado para que funcione y nos borre todas las alarmas que tengamos. Dos sirenas, ¿vale? Esta es una auxiliar externa. Esto se monta cuando el centro de transformación está aislado, entonces se suele montar una sirena fuera para que desde fuera del centro de transformación se oiga. Esta es la sirena que está dentro del centro de transformación y los dos pilotos de señalización, la de alarma y del disparo. Esto viene con un contacto normalmente cerrado del disyuntor de alta, lo que es el interruptor de alta o el rotor fusible de alta,
y la protección de disparo del transformador. Aquí se conecta la bobina de disparo para que dispare. No tiene más, esto funciona exactamente igual. Estos son los dos relés. Pulsador de prueba de lámparas para comprobar que todas estas lámparas, más las que hay en esta parte del esquema y las que hay en la otra parte del esquema, funcionan. Esto es un pulsador que nos activa el relé este KPL, ¿vale? Que es un contactor prueba de lámparas. Con esto se nos encienden las lamparitas estas a través de su contacto. Si veis aquí, tenemos un contacto abierto de KPL y aquí otro contacto abierto de KPL. Esto mismo está en el... A continuación, que hay más lamparitas también. El K1, si le vemos, a ver si está en esta hoja o está en el... no, el K1 está en la... No, está aquí, vale. Este es el de alarma. Cuando aquí tenemos una alarma, cierra este contacto, nos cierra este contacto y nos alimenta este piloto. Este piloto señaliza que está en estado de alarma el transformador. O sea, que ha subido la temperatura a un nivel que nosotros hemos fijado de seguridad. Cuando el termómetro o la cinturita de temperatura nos cierra este contacto de aquí, que está externo, lo que hace es que nos activa el KD1. KD1, si lo veis aquí, es este, ¿vale? Cuando nos cierra el contacto este KD1, nos enciende este piloto. ¿Correcto? Pues esto es lo que os quería enseñar en estos vídeos. Cualquier duda, cualquier comentario, me lo podéis dejar abajo en los comentarios del vídeo. Espero que os haya sido interesante. Y nada, espero que hayáis aprendido. Veo que no hay muchos comentarios, por lo tanto entiendo que todo el mundo sabe de esto o no tiene ningún interés. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos el vídeo que viene. Un saludo.